Nosotros hicimos ya una discoteca de municipal y dijimos, en este pueblo ya somos hermanos de sangre. Bueno, hemos empezado un poquitín tarde, la verdad es que esperábamos comenzar un poquito más temprano, ha habido gente incluso que ha tenido que salir porque tenía otras cositas hoy que tenemos un día que es el Día de los Enamorados y además que tenemos fiesta de carnaval, no solamente aquí sino en todos los pueblos de alrededor. Hemos querido hacer algo cercano aquí porque la Roda, su idiosincrasia, la manera de entender las cosas en la Roda, los emprendedores, en la Roda la verdad es que somos muchos, quizás por las características que tiene este pueblo. Este pueblo tiene unas características de muy buena comunicación. Este pueblo ha tenido también la Renfe hasta hace muy poco, que ha sido también un valor en activo, y ha tenido también la autovía o la carretera general antiguamente que cortaba por el centro de la Roda de Andalucía. Quizá ello haya significado que la gente de la Roda tengamos ese gusanillo de emprendedores, de gente que hemos emprendido, que hemos hecho la pequeña y mediana empresa. Tenemos un polígono que cuenta con casi 40 empresas y una media de 5 o 6 trabajadores, unas con otras, las que tienen más por las que tienen menos. Pero tenemos también mucho tejido empresarial pequeño, el pequeño negocio, la tienda de toda la vida, la de la esquina, la tienda de barrio, la gente que se saca su autónomo para poner un pequeño kiosquito. Y la verdad es que la Roda en eso somos bastante avanzados con respecto al conjunto de la comarca. Nosotros hemos hecho una serie de medidas en Andalucía, cuando hemos estado en el gobierno, unas no nos han dejado, otras hemos intentado, pero siempre hemos buscado porque hemos entendido que la pequeña y mediana industria, que los autónomos, que la gente que emprende de esa forma, pues son unos trabajadores avanzados, un poquito más avanzados, pero trabajadores al fin y al cabo, porque todos los que estamos viéndonos aquí las caras de la Roda de Andalucía sabemos que nos levantamos muy temprano. Aquí hay tiendas en las que yo compro cada mañana y antes de las 7 de la mañana ya están abiertas. Aquí muchos de los que estáis con vuestro negocio por la mañana muy tempranito abierto y somos los últimos que se cierra, los últimos que entramos a nuestra casa, somos unos trabajadores más de nuestra empresa. En Andalucía hemos puesto en marcha y se ha quedado ahí en tenguerengue la banca pública. ¿Y qué es la banca pública? Pues la banca pública era ni más ni menos lo que nosotros queríamos como banca pública, no lo que va a quedar, si no somos capaces con la fuerza de todos nosotros de ponerla en marcha. Era un banco con ficha bancaria público, pero un banco público que sirviera a la pequeña y mediana industria, a los autónomos, a la gente sencilla, para intentar de acceder a los créditos, que es lo que nos pasa a nosotros, no accedemos a los créditos. Solamente acceden a los créditos las empresas del IBEX 35, las grandes empresas de este país que no tienen ningún problema en hablar con los bancos, pero mientras nosotros proponíamos eso en Andalucía, pues la otra parte del gobierno se reunía con Botín, con los grandes empresarios de la banca, con esa gente que tenían que proteger. Cuando nosotros decíamos que había que implantar un impuesto al Corte Inglés, a las grandes superficies, pero ese impuesto que fuera vinculado, que no fuera el impuesto que llegara el dinero de ese impuesto y nos quedáramos con él en la Junta para hacer otras cosas, no, directamente vinculado ese dinero y ese impuesto que nosotros queríamos poner a las grandes superficies, que no se atrancaba ahí y no salía adelante, iba vinculado para ayudas a los pequeños y medianos empresarios, porque el tejido productivo, la pequeña y mediana industria, pues teníamos el problema de que no podían competir con esas grandes superficies, ni en precios, ni en abrir un festivo, ni en abrir un domingo, ni en lo que esta gente hacía. Por lo tanto, ¿qué querían? Un trasvase de renta de esas grandes superficies a los pequeños y medianos comercios, a los autónomos, a la gente que tenía la tiendecita. Esas son líneas fundamentales que nosotros hemos llevado, pero además hemos estado perfectamente en contacto. Aquí hay empresarios, pequeños y medianos empresarios que han venido conmigo a Sevilla muchísimas veces. Hemos pegado en la puerta de las consejerías
de Turismo y Comercio, de la Junta de Andalucía, donde nos han recibido, además nos han dicho aportarnos cosas, decirnos lo que os pasa, lo que queréis que nosotros hagamos. Entonces nosotros lo que queremos hacer aquí ahora, y yo agradezco la visita de Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, que está aquí hoy para hablar un poco de eso. Lo que queremos hacer aquí en La Roda era este encuentro. Él tiene otro acto, ahora pendiente en Estepa, que ya es un acto público. Pero aquí lo que queríamos es este encuentro, y este encuentro es un encuentro con la realidad de este pueblo que nos rodea, con esta realidad que tenemos la gente de La Roda, con esta realidad que es diferente, que está en nuestro ADN, que es distinta, e intentar también de lanzar propuestas, pero también escuchar propuestas, porque nosotros tenemos otra manera de hacer las cosas, la habéis visto aquí en La Roda de Andalucía, cuando los alcaldes, el alcalde junto con su equipo de gobierno, salimos a los barrios, hablamos con la gente, se hacen obras y vosotros participáis en la decisión de las obras, cómo se hacen, cómo las queréis, cómo las llevamos a cabo. Nosotros somos otra manera, otro estilo y otra forma. Por eso también yo quería que él estuviera aquí, para que al final de la exposición que nos haga y lo que nos habla ahora, también tengamos la posibilidad, aquella gente que somos sufridores de esa situación que tiene la pequeña y mediana empresa. Yo digo sufridores, aunque yo esté de alcalde, esto es algo transitorio. Yo es que tengo esa deformación profesional, porque tendré que volver, como ustedes, a preocuparme de que llega el trimestre del IVA, de que llegan los seguros sociales, de que tenemos que estar, de que los impuestos no nos achicharran y no hay ninguna ayuda y demás. En La Roda de Andalucía, ya con esto termino, para dejar paso a Cayo, hemos entendido eso. ¿Y qué hemos hecho desde el ayuntamiento, que no es competencia propia, desde un presupuesto muy pequeñito? Porque estamos hablando que nuestro presupuesto tiene 4,5 millones de euros. Y desde esos 4,5 millones de euros, frente a 80.000 millones que tiene la Junta de Andalucía, o frente a más de 300 millones de euros que tiene, por ejemplo, la Diputación de Sevilla, ¿nosotros qué hemos hecho en La Roda? Nosotros hemos sacado en La Roda algunas políticas que son políticas destinadas a la gente que más lo necesita cuando emprenden un negocio. Nosotros, en primer lugar, entendíamos que había un colectivo que eran las mujeres emprendedoras que tenían incluso más necesidad porque había más paro en ese sector, y pusimos un cheque de 500 euros a los 6 meses. Han sido muchas los negocios en las empresas de La Roda que llegaban a los 6 meses de autónomo y llegaban al ayuntamiento y le damos esa pequeña ayudita, que no es competencia de esta administración, pero sí lo hemos hecho. Hemos dado también la posibilidad de que todos aquellos pequeños negocios menores de 100 metros cuadrados, todo aquel trámite que se tenga que hacer en el ayuntamiento, totalmente gratuito, todo, porque entendíamos que eran gente que era el autoempleo, la manera de buscarse la vida con las dificultades que están cayendo, y entendíamos que había que protegerlo. Ahora, en este último año, hemos puesto los hombres y las mujeres, ya no solamente las mujeres, sino también todos aquellos jóvenes que emprenden un negocio en nuestro pueblo y que se tiran 6 meses en ese negocio, le damos 500 euros de ayuda desde la administración del ayuntamiento. Si contratas a otra persona por 6 meses y presentas el TS2, también otros 500 euros. Si la contratas a media jornada, 250. También esas ayudas se extienden hasta 3 en cada empresa. También dimos algunas ayudas a aquellos jóvenes que tenían empresas y que habían contratado como mínimo 5 trabajadores, de 1.000 euros. Y también lo hicimos desde el ayuntamiento. Y vuelvo a repetir, no es nuestra administración competente en esa materia, pero teníamos de alguna manera que mostrar al conjunto de administraciones, al resto de administraciones, que había que abrir otros caminos de ayuda, otros caminos de líneas de financiación, otros caminos de banca pública. Ya estuvimos con Antonio Maillo visitando las instalaciones de muchos de vosotros, hablamos con vosotros del tema de la banca pública, de la importancia, del impulso que eso significaría para Andalucía y para los pequeños y medianos empresarios, y todo eso lo hemos hecho desde el Ayuntamiento de La Roda también, sin tener nosotros esa corresponsabilidad como gobierno de hacerlo, pero sí teníamos la voluntad y la necesidad y enseñar el camino a otras administraciones que deben de aportar también. Dicho esto y esta pequeña introducción, yo ya os dejo con Cayo. Para mí, Cayo, es un honor tenerte hoy aquí en La Roda de Andalucía, es un placer que estés hoy aquí con nosotros.
Nosotros nos hubiera gustado haber hecho también un acto, que no es tarde, si hay posibilidades más adelante de hacer un acto ya pues para todo el pueblo y demás. Y lo que hemos querido hacer, además de los amigos, de los simpatizantes, algunos de Izquierda Unida que están por aquí, fundamentalmente una representación importante de pequeños y medianos empresarios, que son los que te van a preguntar ahora después, si tienen alguna pregunta, alguna cosa, después de tu exposición. Y yo ya os dejo. Muchísimas gracias. Bueno, intento, porque tenemos además un acto en... Me hacen una agenda, yo digo siempre que los comunistas me explotan cada vez que me pillan de por medio, ¿no? Y hoy tenemos una agenda demasiado dura. La razón, no es razón, es que era imposible de cumplir, y cuando se hace una agenda imposible de cumplir, pues no llegamos a tiempo, por mucho que nos despeñemos por ahí, ¿no? Pero bueno, agradeceros que estéis aquí, ¿no? Yo voy a intentar hacer una breve introducción, si queréis, de cómo vemos ahora mismo el panorama general, y a partir de ahí, pues si queréis, hacemos un coloquio. Creo que tenemos que estar a las 7, no vamos a poder cumplir en Estepa, pero bueno, llegaremos, no sé a la hora que lleguemos, pero que vayan hablando otros y llegaremos al final. Pero quería deciros en principio un par de cosas que son, desde nuestro punto de vista, importantes en este momento. No voy a haceros me gustaría poder hacer una conferencia un día completa para valorar la situación que tenemos, pero lo cierto es que nosotros hemos tenido un modelo de desarrollo que no era el modelo de desarrollo que necesitaba este país. Los que lo hemos venido denunciando, cuando eso no lo denunciaba casi nadie, nos decían locos y que estábamos en contra de la modernidad y el progreso, y después la modernidad y el progreso nos ha traído al mayor desastre económico que tenemos en la historia de España, por lo menos de la historia democrática, ¿no? Hoy tenemos un país endeudado, hay una deuda pública de 1 billón de euros, que es lo que producimos en España en un año. Hay una deuda privada que está en torno a 1,7 billones de euros, casi el doble que la pública. Y para que os hagáis una idea, eso no se ha invertido en economía productiva, porque si eso se hubiera invertido en la economía productiva, hoy teníamos fábricas produciendo, hoy podíamos tener otra dinámica distinta, pero eso se ha invertido en ladrillo, se ha invertido en aeropuertos que no funcionarán jamás, se ha invertido en autopistas que no tendrán jamás coches, ha sido un desastre. Y ha sido un desastre porque en España entraba el dinero por un tubo, los acreedores invertían en España, tanto en lo privado como comprando deuda soberana del Estado, y finalmente parece que esto no se iba a acabar nunca, ¿no? Y todo el mundo nos sentíamos pues que íbamos a ser ricos, ¿no? Un poco en esa dinámica. Y después nos hemos encontrado en un periodo de tiempo en un desastre. Se achaca todo a la crisis financiera internacional, y no es verdad. Hay una parte de la crisis financiera internacional muy importante, que afecta a todos los países de la Unión, pero nosotros tenemos nuestra crisis propia. Y la mejor prueba la tenéis que cuando empezábamos la crisis, nosotros teníamos una media de paro como la Unión Europea. Hoy tenemos el doble de paro que la Unión Europea. Después de Grecia somos el segundo país con más paro. Por tanto, esa es nuestra propia crisis, la que hemos generado por la política urbanística, la política del ladrillo, que llamamos la burbuja inmobiliaria que se creó en este país. Y eso lo vamos a lastrar durante años. Esto no es una cosa que se resuelve pasado mañana, porque cuando a un país se le endeuda de esa manera nos dejan con una especie de cadena perpetua, y por mucho que hagamos o luchemos por quita de deuda, por mucho que luchemos por quita de intereses de deuda y por mucho que planteemos la reestructuración de la deuda, al final esa está ahí y esa nos va a seguir pesando. Nosotros creemos en este momento que entendemos que ya lo de atrás no tiene vuelta de hoja, ahora hay que encarar la economía de una manera distinta. Y sumado os voy a dar un dato de la deuda que es escalofriante. Nosotros pagamos 36.000 millones de euros por la deuda cada año. No hablo del principal, ni hablo del crédito, estoy hablando de los intereses por la deuda. 36.000 millones al año son 100 millones de euros cada día. Cada día que os levantéis por la mañana, cuando miréis al sol, diréis, hoy pagamos 100 millones. Eso, para hacernos una idea, es lo que cuesta construir un hospital de 500 camas. Imaginaros la envergadura de la deuda que estamos pagando. Y se la estamos pagando a acreedores que prestaron el dinero, muchos de ellos, especialmente los bancos, cogieron el dinero del Banco Central Europeo al 1%, compraron deuda del Estado al 5, al 6%, y ese diferencial es lo que estamos pagando nosotros de intereses, porque el Banco Central Europeo tiene prohibido comprar deuda directa a los Estados, porque si el Banco Central Europeo hubiera comprado la deuda directa a los Estados, hoy los tipos de interés sería el 1% y no estaríamos pagando 36.000 millones de euros de intereses,
Pagaríamos 5.000, 6.000, 7.000, lo que fuera, pero no pagábamos esa locura de dinero. Para daros un dato, 36.000 millones invertidos en crear empleo crearía 2 millones de empleos de manera inmediata. Imaginaros si en lugar de pagar esos intereses pudiéramos crear empleo con eso. Y nuestro planteamiento es, ¿por qué no le podemos decir a los acreedores que invirtieron dinero para comprar deuda? Mire usted, ustedes se van a llevar el principal. A lo mejor hay que discutir una parte si es legítima o no, y hay que hacer una parte de quita de la deuda, pero los intereses, coincidirán ustedes con nosotros que cuando invirtieron algo tenían que haber arriesgado, y por lo menos los intereses que no los tenga que pagar este país. Y la deuda, en lugar de tenerla a 5 años, a 6, a 7, a 8, 10, a lo mejor hay que plantear una reestructuración de la deuda para alargarla más en el plazo y que tengamos que pagar menos intereses anualmente. Por tanto, nosotros estamos dando esta batalla a nivel europeo, porque creemos que este país no va a levantar cabeza si no abordamos el problema de fondo, que es el problema de deuda y los intereses que pagamos por la deuda. El dato de los 36.000 millones de euros viene a ser el 70% de lo que gasta este país en educación, para que nos hagamos una idea. Y ahora bien, la política de luchar contra el déficit público, es decir, el déficit, ¿sabéis lo que es? En las cuentas del Estado entra menos dinero que gastamos. Y por tanto eso provoca un déficit que a la vez se convierte en deuda, como si en nuestra economía cualquiera pues nos gastamos más dinero que nos entra y eso se convierte en deuda, y la deuda en intereses y es la pescadilla que se muerde la cola. Y había dos maneras de resolver la deuda. Estoy explicando esto para que veáis el contexto general, que creo que es importante conocerle, ¿no? El planteamiento es, había dos maneras de resolver el déficit. Una era con mayores ingresos al Estado y otra era con la política de recortes. Y el Estado, ¿por qué ha apuntado? Y la Troika, ¿por qué han apuntado? Porque lo resolviéramos con política de recortes. Recortáramos en gasto público, recortáramos en profesores, recortáramos en sanitarios, recortáramos en gasto social. Esto ha sido, recortáramos en salarios, bajáramos los salarios en el país, todo esto, despidiéramos a los trabajadores en las grandes empresas y multinacionales que están haciendo el agosto, porque están deslocalizando y se llevan las producciones a países con salarios más bajos todavía, y decidieron caminar por la vía de ir por los recortes. Los recortes que nos han llevado a que se nos hunda la economía. Y los que tengáis aquí una tienda, pues vendéis menos porque la gente no tiene poder adquisitivo para comprar los productos que vendéis en la tienda. Y los comerciales que vienen a venderos venden menos, y eso significa que las fábricas pueden sacar menos producto, y eso significa la cadena, que en la fábrica, si vendemos menos producto, hay que cerrar partes, hay que producir menos y hay que hacer expedientes de regulación de empleo y echar trabajadores a la calle. Por tanto, España hoy tiene una crisis de demanda. No tenemos poder adquisitivo para comprar los productos. Cuando se le pregunta a los empresarios cuál es su problema fundamental, dicen tres cosas. El primero, que el 13% es por el problema de los salarios, el 13%. Un 50 y tantos % dice que es por el problema del crédito, que no tienen liquidez, que les falta dinero en efectivo y a un tipo de interés razonable para poder capitalizar, reinvertir, en definitiva, es el segundo problema. Y el tercer problema, que no tienen clientes, porque la gente no puede comprar. Y este es el problema central que tenemos en la economía europea y especialmente en la economía española. Y o saltamos esto o no hay solución. ¿Cuál era la vía que nosotros planteábamos en lugar de la vía de recortes? Vía de más ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Pues el PP vendrá y os dirá, eso es que estos quieren subir los impuestos. Nada más lejos de la realidad. Lo que nosotros estamos planteando es que en España hay un fraude fiscal de 80.000 millones de euros cada año. 80.000 millones de euros, son 8 puntos del Producto Interior Bruto. Y la mayoría de este fraude lo provocan las grandes empresas multinacionales, empresas del IBEX, y las que pueden hacer ingeniería fiscal para no pagar los impuestos a la hacienda pública. Luego ya sabemos que el fraude chiquitín lo hacemos el que más y el que menos, ¿no? El IVA, sin IVA, cómo lo hacemos, eso lo sabemos. Pero eso, si queréis, es la menudencia comparado con el fraude gordo que están haciendo especialmente las grandes empresas. Y a partir de ahí lo que nosotros planteábamos es que tenía que haber habido una lucha a fondo frente a este fraude fiscal permanente para haber resuelto el problema del déficit con la vía de mayores ingresos. Y además legalmente, lo dice la Constitución, el artículo 31 de la Constitución. Por tanto, no se trataba de más impuestos, se estaba tratando de que realmente paguemos cada uno en función de lo que ganamos y en función de lo que tenemos, así de simple. Y de esa manera no hubiéramos ido a una economía rota como tenemos en este momento, atacando a la vía de los recortes, a la vía del consumo, ¿no? Dicho eso, decir que la salida que nosotros planteamos, nosotros creemos que en un momento donde la empresa privada no tira
porque entre otras razones tiene un problema de crédito importante y no se ha diseñado en este país todavía un nuevo modelo productivo diferente al que tenemos, hay dos vías por las que se puede actuar. Una de ellas es por la inversión pública del Estado para que sirva de locomotora de la economía y arrastre a sectores privados que puedan moverse en función de que el Estado haga de locomotora de la economía. Para eso hace falta recursos. Y para eso hay que atacar el fraude fiscal, para que el Estado tenga dinero no solo para controlar el déficit y no incrementar más la deuda, sino sencillamente para ir a la inversión a la economía productiva. Y la segunda es que necesitamos una banca pública. Sin banca pública no hay alternativa, pero claro, los banqueros dicen no queremos que compitan ustedes en el mercado con nosotros, pero no defendemos la libre economía de mercado. Entonces, ¿por qué no puede competir el Estado? ¿No tuvimos en España la Argentaria? ¿No tuvimos el Banco de Crédito Agrícola? ¿No tuvimos el Banco de Crédito Local? ¿No hemos tenido bancas públicas en España, además del Instituto de Crédito Oficial? Las hemos tenido. ¿Y aquello funcionaba? Yo opino que funcionaba. Habría de todo, pero funcionaba. Era banca pública. No era una banca donde nadie tenía que ganar. No había accionistas que ganaban dinero. Si se gestionaba bien o mal sería otra cuestión, pero no había accionistas que ganaran dinero. Pero en España lo que han hecho es el 50% del ahorro que teníamos en las cajas, que nacieron con una filosofía concreta, y era invertir los ahorros de las regiones y de las comarcas en las zonas para la economía productiva. Muchos hemos mostrado, yo soy campesino, y he estado llevando tierras durante muchísimos años, y yo vivía de los créditos que nos daban las cajas, y nos daban el crédito para el año que viene, ese crédito nos permitía tirar otro año, y nos permitía sembrar y nos permitía tirar, y lo hacíamos con las cajas, y las cajas tenían una virtud, y es que las cajas no tenían ningún consejo de accionistas que tenían que ganar, tenían un fondo social, gracias a los cuales tenemos muchas obras hechas en los pueblos. Pero esto se lo han llevado y detrás está la banca. La banca se ha quedado con el 100% del ahorro en nuestro país. Y ahora que la banca tiene el 100% del ahorro, cuando en Andalucía se dice que se quiere hacer una banca pública, a la banca se le ponen las orejas de punta y ataca. Yo soy de los que piensan que el pacto se ha roto, entre otras cosas, por la presión que el poder financiero ha ejercido sobre el gobierno de Andalucía para que reventara el pacto en Andalucía. No ha sido por irresponsabilidad de los que estábamos formando parte del gobierno de Andalucía, ¿eh? Nosotros somos gente responsable. El presupuesto del 2015 está aprobado en la Junta de Andalucía. Una fuerza política responsable o irresponsable no hubiera aprobado ese presupuesto, y lo hemos aprobado. Y nosotros lo único que le pedimos al gobierno de Andalucía es que había que cumplir con el pacto que teníamos, con el acuerdo, con 30 leyes y 256 medidas. Pero esto no era por nosotros, era por el pueblo de Andalucía. Y la banca ha tenido mucho agujero, mucho que ver. Cuando decidimos hacer la expropiación de uso, que nosotros no hemos hecho ninguna política de expropiaciones, que es una palabra maldita para alguna gente, la expropiación de uso a los banqueros, porque la vivienda, en lugar de quitársela a la gente que no podía pagar una hipoteca, durante 3 años no la pudieran sacar, le pagábamos una renta al banco y a la gente impedíamos que la echaran de la vivienda, la banca presionó al gobierno y el gobierno del PP lo recurrió al Tribunal Constitucional y a la gente en Andalucía hoy se la sigue desahuciando. No porque sean malos pagadores, porque no pueden pagar una hipoteca en la que se metieron, sencillamente. Y a partir de ahí la banca está detrás. Y cuando hemos decidido que vamos a hacer una banca pública porque está puesta en el pacto de gobierno, se ha vuelto a mover la banca, yo estoy convencido, y a Susana la han apretado desde la banca, porque tenían que darnos la tarjeta para operar en el país y para competir con la banca privada. Ahora Susana habla de que harán ellos una banca pública, no van a eso, van al ICO. Van por la vía del ICO a chapucear, no van a una banca de verdad a meterse en a recuperar lo que un día fue también la banca pública en España. Y nosotros entendemos que ahí están las claves de esa ruptura del gobierno. Por tanto, necesitamos dos cosas. Una, inversión en la economía productiva por parte del Estado, y la segunda, que necesitamos una banca pública para que pueda haber crédito, para que la gente se pueda mover. Sin esos dos variables no hay salida, en principio. ¿Qué planteamos? Pero esto es de más envergadura, esto ya hablo a nivel europeo. Nosotros estamos planteando que sin un plan de inversión a través del Banco Europeo de Inversiones, importante en este momento en toda Europa, nosotros no vamos a despegar. Y entendemos que tienen que mojarse en ese sentido. Y si no se mojan, no vamos a levantar la economía ni vamos a levantar cabeza. Pero eso está ahora mismo en ciernes. El plan Juncker es un plan de 21.000 millones de euros donde plantea que el sector privado tendrá que meter otros 280.000 millones aproximadamente. Eso está por ver. Nosotros estamos planteando un plan mucho más profundo, más serio, un plan a 10 años, que es el que planteamos junto con los sindicatos europeos de inversión que podía crear 11 millones de puestos de trabajo en la economía productiva. Es un plan de gastar el 2% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea para dinamizar la inversión en la Unión Europea y que podamos empezar a despegar. Si despegan en otros países, también despegamos nosotros en los sectores que tenemos de exportación.
Bien, esos para nosotros son dos elementos centrales que tenemos de nuestra política, pero evidentemente esto va a costar, lógicamente, cambios importantes, cambios fundamentales. Yo creo que estamos en un año de cambios, de mucha incertidumbre, es cierto, en el país, pero también un año de cambios. Este país ya no va a ser como ha sido. Yo creo que no va a haber ninguna mayoría absoluta en el gobierno. Yo creo que el siguiente proceso de la Cámara habrá diversos partidos. Yo espero que nosotros tengamos un crecimiento importante y sí os adelanto ya una cosa, nosotros no vamos a hacer demagogia. Nosotros lo que digamos es porque consideremos que lo podemos cumplir al día siguiente de gobernar, tanto en ayuntamientos como en la comunidad autónoma como en el gobierno de España. Nosotros no vamos a decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar exclusivamente, porque eso es muy fácil hacerlo, pero eso provoca al día siguiente la frustración. Al día siguiente la gente que fue a votar con ilusión provoca la frustración automática de la gente, y este país no está ya para muchas frustraciones. Y por tanto vamos a trabajar en esa dirección, con unas cuantas medidas. Yo os voy a contar un par de ellas, de las más recientes, que estamos planteando y estamos proponiendo, y no me entretengo más. Además de hacer un comentario. La importancia que va a tener las políticas del Gobierno de España cuando nosotros estamos diciendo que hay que combatir el déficit con mayores ingresos y hay que combatir el fraude fiscal de una manera seria, porque si no, no tenemos salida en este país. El planteamiento que hacemos es que si eso no se hace, no conseguimos incorporar más recursos a las comunidades autónomas, que por cierto es a las que el Gobierno está apretando más con el déficit en este momento. Nos exige a las comunidades el 0,7 máximo de déficit en las cuentas públicas. Y eso obliga a menos gasto en las propias comunidades autónomas, da igual quién las gobierne. Obliga a un menor gasto y eso obliga naturalmente a que haya políticas restrictivas de recortes. Mientras el Gobierno no cumpla con su función de dotar las competencias que tienen las comunidades con más recursos, tenemos un problema de desarrollo en las propias comunidades. Y luego en las propuestas que os decía, os digo dos muy concretas, que nosotros hemos propuesto para la pequeña y mediana empresa y para los autónomos. La propuesta tiene que ver con el empleo. Nosotros planteamos una de las medidas del plan que tenemos de nuevo modelo productivo, una si queréis porque es la más destacable, es de las más destacables, que entendemos que había que financiar, dar una subvención de 3.000 euros a cada puesto de trabajo que se constituya por lo menos con fijeza de un año. Y si mantiene 2 años, el segundo año 2.000 euros por ese puesto de trabajo, como medida concreta. ¿Qué pretendemos con esta medida? Que facilitar que autónomos y pequeñas empresas puedan contratar a gente, pero a partir de que sea un salario también decente, que permita que podamos incrementar los salarios en España y por tanto podamos incrementar el consumo y podamos hacer que se mueva la economía. Es una de las medidas que proponemos. No estamos planteando reducciones en la seguridad social. Y os digo por qué, porque mucha gente dice que quiten lo de la seguridad social. Vale, si quitamos la seguridad social hay que rebajar y hay que quitar pensiones, porque las pensiones se pagan con las cotizaciones que hacemos a la seguridad social, el conjunto de trabajadores y los autónomos por las cotizaciones que hacemos. Con eso pagamos las pensiones de los pensionistas, como ayer las pagaban otros trabajadores a los pensionistas anteriores, y mañana la tendrán que seguir pagando. Por tanto, los que plantean recortar en la seguridad social, pues cuidado con ese tema, porque no se puede sorber y soplar. La seguridad social es la que nos mantiene precisamente las pensiones en nuestro país, además de otras consideraciones, ¿no? Por tanto, esa es una línea que hemos planteado. Y luego una medida concreta que afecta a la zona, que hemos presentado en la ILP en esta campaña, que teniendo en cuenta que estamos en una campaña probablemente de las menos productivas en el olivar, va a ser de las peores que hemos tenido en los últimos años, los compañeros de aquí nos pidieron que teníamos que plantear que en lugar de las 35 peonadas fuéramos a la peonada cero, porque va a haber menos jornales, se van a dar menos jornales y por tanto va a haber gente que va a tener dificultad hasta para cobrar la ayuda. Bien, pues hemos presentado la iniciativa al Gobierno, se va a discutir una proposición no de ley y lo que le planteamos es que suprima, por lo menos en un año en esta coyuntura, donde va a haber una reducción importante de la producción en el olivar y por tanto de los jornales que se dan, que vayamos a una peonada cero de tal manera que la gente pueda tener la ayuda sin necesidad de tener que justificar las 35 peonadas. Pero nosotros no estamos... Alguna gente dice, bueno, algunos han dicho alguna barbaridad, cuando ha dicho la renta básica para todos universal. Es decir, eso no es posible. A todo el mundo no nos pueden dar 500 euros o 450 o 550 por el hecho de nacer. Además que es injusto, porque eso no hay presupuesto en España que lo pueda aguantar. Es así de sencillo. La renta mínima garantizada tiene que ser para la gente que no cumple una renta mínima en su familia y haya que dar un complemento, una ayuda para que la gente no esté en la exclusión social y no esté en la pobreza. Y eso sí lo puede hacer el Estado.
Eso sí lo podemos hacer. Pero nosotros estamos por la vía de la ayuda exclusivamente. Nosotros no estamos en esa idea. Porque a una persona le puedes dar 426 euros para que sobreviva o malviva, ¿vale? Y mucha gente dice, no, es que los trabajadores, y especialmente en Andalucía ponen mucho el acento, que quieren vivir del cuento cobrando una ESA y hasta luego Nicolasa. Yo niego la mayor. Yo no digo que no pueda haber algún trabajador que tenga ese concepto, pero la mayoría de los trabajadores que yo conozco aquí y fuera de Andalucía es gente que lo que quiere tener es un trabajo y un salario más o menos digno. Cuando nosotros estamos planteando que hay que ir a la vía del trabajo garantizado y estamos diciendo que el Estado, imaginaros una cosa, que este ayuntamiento tuviera un plan de empleo donde pudiera contratar a la gente. Alguien me decía cuando estaba de alcalde en mi pueblo, alcalde, es que no tenemos nada que hacer en el ayuntamiento, ¿cómo vamos a contratar gente? Y yo le decía, no, si el problema no es que nosotros contratemos a gente desde el ayuntamiento porque el ayuntamiento tenga que hacer cosas, el problema es que la gente tiene necesidad de tener un empleo y comer, trabajar y comer. La necesidad no es nuestra, es de la gente, y en esa tenemos que proveer de nosotros. Si aquí hay un plan de empleo y se le paga a la gente 1.000 euros en un salario determinado, en un plan de los que, varios planes que planteamos, se le paga 1.000 euros a un trabajador, de cada 1.000 euros que paguemos desde la administración pública a un trabajador, el 58% retornan de nuevo al Estado, por la vía del pago de la Seguridad Social y por la vía del pago de los impuestos del IVA y por la vía al que le toque del pago por el IRPF. Es decir, que de cada 1.000 euros que gasta el Estado recupera de nuevo 580 euros. Y no parece más razonable que en lugar de darle 420 euros a una persona sin más, le demos 1.000, el Estado recupere 580 y nos muevan esos 1.000 euros la economía en las tiendas y en el consumo? ¿No es eso más razonable? Por tanto, nosotros la apuesta que vamos a hacer no es tanto la apuesta por la ayuda, que habrá que hacerla cuando no haya más remedio, pero nosotros la apuesta que hacemos es la apuesta por el empleo. Porque entendemos que eso sí ayuda a mover la economía, y eso es importantísimo. Por tanto, en las líneas programáticas que tenemos generales, vamos a trabajar por esa dirección. Y concluyo, ¿este país podemos salir? Sí. ¿Vamos a salir inmediatamente? No. Quien venda eso nos engañará. Tenemos una dificultad muy seria. Hay que plantar la batalla en la lucha contra el fraude y hay que plantar una batalla en Europa. Nosotros estamos planteando una conferencia europea sobre la deuda para decirles que hay que ir a tres cosas. Una parte de la deuda la que consideremos ilegítima, porque hay una parte que es ilegítima. La segunda, una batalla frente a los intereses, y hay que decirle a los acreedores, ustedes invirtieron, pero cuando menos los intereses tendrán ustedes que entender que algo tendrán ustedes que poner. No lo vamos a poner todos en política de recortes en un pueblo que está sufriendo, estamos hablando ya de 13 millones casi de gente que está en el umbral de la pobreza en este país. Y la tercera, reestructurar la deuda, que quede a años. Alemania es la más fuerte, es la que más se opone, con más rotundidad, Angela Merkel. Y a Angela Merkel le estamos diciendo que a Alemania en 1953 se le retiró el 62% de la deuda para que pudieran restaurar Alemania y levantar cabeza como han levantado posteriormente. Y esa se la quitamos todos los países que estábamos en la Unión y fuera. Entonces la Unión no estaba, estábamos en ciernes, pero se la quitaron todos los países que lo tenían. Entonces Alemania no es la más adecuada en este momento para plantear que de quita de deuda nada, que de reestructurar deuda nada y que de plantar cara a los intereses nada. Si no luchamos en esas dos direcciones, tenemos muy difícil que podamos salir de la situación que tenemos en este país. Incrementando más deuda cada año, manteniendo el déficit como mantenemos y un fraude fiscal, que siguen apareciendo cuentas en Suiza y escándalos un día sí y otro también de este tipo, este país no levanta cabeza. Y nosotros vamos a pelear por esa dirección, porque entendemos que es el camino adecuado para que intentemos. Yo no digo que vayamos a volver a situaciones anteriores. Este país, y concluyo, no me estoy enrollando más, no me enrollo más, este país nosotros no somos un país de América Latina. Y os voy a decir la diferencia fundamental. En países de América Latina, el estado de bienestar no lo conocieron en muchos países a lo largo de la historia. Allí la riqueza y la pobreza eran dos extremos totalmente opuestos. Pero en España nosotros sí hemos tocado el estado de bienestar. Yo soy de la generación de la transición democrática y yo vengo de los finales de la dictadura. Y yo sé lo que era vivir entonces y sé lo que hemos vivido después. Cuando llegamos a los ayuntamientos democráticos, cuando tuvimos la sanidad pública, cuando tuvimos la educación pública, cuando los hijos de la gente sencilla, de los autónomos, de los trabajadores, podíamos ir a la universidad o podían ir a la universidad, nosotros el cambio lo hemos tocado.
Y nosotros somos de una generación donde el que tenía un puesto de trabajo tenía garantizado poder sobrevivir con una mínima dignidad. Pagar la ropa, comer, pagar un techo, un alquiler, podíamos sobrevivir con un salario. Hoy en este país ya hay muchos salarios que no pueden, se llaman trabajadores pobres con contrato. No pueden mantener ni los mínimos vitales. Por tanto, nosotros sí hemos vivido el estado de bienestar en este país. Lo que pasa es que ese estado de bienestar ha tenido un periodo de burbuja inmobiliaria que ha sido falso, ha sido ficticio, porque ha sido endeudamiento pleno del país, y ahora tenemos un problema muy serio para poder, de alguna manera, volver al tiempo anterior a la burbuja inmobiliaria para seguir manteniendo los servicios básicos y fundamentales que mantuvimos en un tiempo determinado. Yo creo que sí es posible, pero va a costar mucho tiempo, repito, porque tenemos una daga puesta, un dogal puesto en el cuello desde el punto de vista económico, con la asfixia que hay en este momento desde el punto de vista de la economía, a los ayuntamientos los primeros con el plan de estabilidad, llamado de estabilidad, que es de inestabilidad, y otros planteamientos que tenemos en nuestra economía con las políticas que han emanado de la propia Unión Europea. Pero no perdemos la esperanza. Nosotros creemos que hay alternativas y hay que lucharlas en Europa y hay que lucharlas aquí en este país. Y cuando dicen que hay que apretarse el cinturón, se lo tienen que apretar algunos que nunca se lo apretaron. Y en este país no ha sido verdad que la crisis la hemos pagado entre todos, es mentira. Aquí hay gente que no ha pagado crisis. Y no solo no han pagado, sino que han crecido más sus capitales. Y hay gente que se ha hecho más rica que era entonces. Ha crecido el número de ricos. De los que tienen más de $1 millón en España, han crecido en el tiempo de la crisis. Pero ha crecido de una manera descarada el número de pobres. Y muchas clases medias de trabajadores normales han visto cómo se han ido a la cuneta, y hay gente que hoy está, mucha gente, en la propia exclusión social. Yo he visto a gente, y he estado con gente en los comedores públicos, de gente que antes de anteayer era gente que tenía un trabajo normal en este país, era gente como cualquiera de nosotros aquí, con la vida más o menos estabilizada. Y claro, este país no aguanta esa situación. Pero repito y concluyo al final. Nosotros, la propuesta que estamos preparando, un programa de gobierno serio, será una propuesta que no va a llevar demagogia, es una propuesta que va a llevar el camino de que tenemos que dar una salida con rigor y con seriedad para llevarle a la gente una propuesta que les ilusione, pero que al mismo tiempo vean que dentro de las dificultades se pueden empezar a cambiar las cosas en España. Y bueno, no sé si me he enrollado más de la cuenta, pero un poco por ahí estamos en ese breve radiografía que os he hecho, y a partir de ahí, si queréis alguna consideración o cuestiones que consideréis. El sistema que hemos tenido aquí en este país con el rollo de la Comunidad Europea, crecimiento de empresarial, subvenciones y demás, todo ha estado creado de una manera negra, porque yo conozco empresas y bastantes. Yo tengo 9 millones de kilómetros hechos, soy de Puente Genil. De kilómetros hechos. No, eso quisiera yo tenerlo. Y así podía ayudar a esta gente que con la burbuja inmobiliaria no tienen vivienda, por lo menos que tengan vivienda, le puedan dar trabajo y así se quita de la ruina a todo el mundo. Pero aquí lo que ha pasado, yo lo sé de pura tinta, empresas como Paconsa en Murcia, con aproximadamente 5.000 camiones, irse a Portugal y crear la subvención de esa empresa, que ya la subvención se la dio la comunidad de Murcia, y que es el gobierno español, en definitiva. Coger esa gran subvención, te hablo de 3.000 camiones, aproximadamente un camión vale 40 millones de pesetas, O sea que si te hablo de 3.000, pues son de 1.500 camiones. Y una vez que la tenían creada, venderla en Polonia cuando entró a la Comunidad Europea, para volver a coger esa subvención al adaptamiento de Polonia en el mercado común y en la Comunidad Europea. Volvían a coger otra vez la subvención. Después creaban esa empresa, no esa sola, no esta empresa de Paconsa de Murcia, que ahora la tiene en Portugal, se llama Frío no sé qué coño. Y no esa sola, sino 500.000. Llegaban aquí los socialistas al campo de Almería, a los almacenes de Almería, y para que cogieran una subvención para crear el desarrollo de empresarial, de modernización en equipamiento, pues cogían y tenían que firmar con las empresas de transportes que a ellos les interesaba, como Carrión, como todo este tipo de empresas, en las cuales hoy Carrión, que tenía 2.500 empleados, tiene a lo mejor 100 empleados y tiene aproximadamente unos 1.800 de Rumanía, en lo cual ahora mismo todos los camiones se los está llevando por vender, porque es el dueño de Bensú y el dueño de todas las empresas de transportes, de Volvo, en Rumanía. Y eso te lo hablo en pura tinta, lo puede descubrir todo el mundo, ¿me entiendes? Pasa lo mismo que en Puente Genil con la carne de membrillo. Se hace 20 millones el Quijote de carne de membrillo y sin en cambio aquí no hay membrillo.
Antes se veían los camiones cargados de membrillo, ahora los camiones vienen directamente de Argentina. O sea que estamos comiendo una carne de membrillo que es de Argentina. Y así va creado todo, y es el robo que ha habido de la subvención. Cuando le preguntaba a la gente, dice, ¿tú de qué vives? Dice, yo de la subvención. Y era eso de lo que vivían, de crear empresas, facturarse y ahora volverse ahí a otro país a volver a coger la facturación. Y no hay más. Entonces, claro, ¿aquí qué empresa va a poner? Si aquí yo tenía una empresa de montar iluminaciones de ferias y demás, dedicada al ayuntamiento, que pues de ahí se controla 24.000 millones, la empresa Ximénez, y así de sencilla, y voy hablando con la ONCE para crear una empresa y poner a discapacitados y para a la vez que se desarrolle el mismo ayuntamiento, poniéndoselo a ellos, y se subvencione con el mismo gasto que tiene, debe de llevárselo el señor terrateniente, y nada, ni te escuchan, no te escuchan, y es lo que hay. Sin cambio, hay manera de poder poner el mecanismo, nosotros mismos, poner el mecanismo de desarrollarnos. Lo que pasa es que no nos van a dejar tan fácil, ¿eh? Pero sí que le puede presentar. Se puede presentar presentando todo el mundo las denuncias a todas las empresas que hay que son correctivas en esto. Como los Anaclares, que el último que he estado trabajando yo en Almería, pues me ha dejado 3.000 euros a deber, de 3 meses de plantilla, no a mí, a 30 personas. Una trama que es como voy a poner la denuncia ahora, creada de la cierta manera. Uno te crea el vehículo, el otro crea la empresa y el otro crea el trabajador. Y en lo cual uno no me paga, el otro no me paga y así no paga nadie. Y así no vamos a subir nosotros a ningún sitio. ¿Me entienden? Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Algo? Yo creo que ha hecho usted un análisis más o menos correcto de toda la situación. Y lo del fraude fiscal es verdad que es muy importante, pero ningún político habláis de todo el gasto de todo lo que tenéis alrededor como asesores, como diputaciones, como gente de los consorcios creados para meter a mucha gente ahí. Que realmente yo creo que hay un dinero bastante importante que se va, vamos, todos los años en todo pago de toda esta gente y mantenimiento de toda esta... Y la clase política, ningún partido habláis de ese tema. Se habla de todo el tema, del fraude fiscal, que es importantísimo. Y esto no sé hasta qué volumen llegará, pero yo creo que es bastante importante también. ¿Usted qué piensa? ¿Alguna otra más? Ahora respondemos. Vamos a ver, yo creo, sobre la primera reflexión es, la deslocalización es la palabra de nuestros días. Yo cada semana me reúno con comités de empresa y con empresas en crisis. Y lo que estamos viendo es la deslocalización interna y externa. En la externa, ir a buscar salarios más bajos a otros países. Buscar un tercio o menos los salarios en un país como España, donde ya os adelanto un dato que es importante, ¿no? 1 de cada 3 salarios en España tiene menos de 648 euros de salario. 1 de cada 3. Estoy hablando de 5.700.000 personas. Y una persona con 648 euros no puede levantar una familia. Que cuéntenlo, eso se lo he dicho a Rajoy, he dicho que nos mire a la cara y que nos diga si puede vivir con 648 euros. Y en España tenemos el salario mínimo 648, en Francia en 1.465. Y Francia no es 3 veces más rica, 2 veces más rica que España. Yo he estado viendo los precios ahora en Francia, en París, hace poco tiempo, y he estado comprobando en las tiendas, que es lo que me gusta ver, lo que cuesta la peluquería, lo que cuesta la comida en las tiendas, y es muy parecido a la de España. Pero el nivel de poder adquisitivo de la gente en Francia es mucho más alto que el nuestro. Porque han decidido que los salarios son muy importantes. Eso ya lo decidió Roosevelt en 1929, cuando la Gran Depresión. Resolvió el problema subiendo los salarios para que aumentara el consumo y aumentara la economía. Base fundamental. Sin embargo, sabéis que hay empresarios que dicen, los míos que cobren poco, pero los del vecino que cobren mucho para que me compre los colchones, ¿no? Claro, eso no es posible. Eso no puede ser. Entonces, la deslocalización es fundamental y se está produciendo en España. De la última empresa que yo vengo es Bosal. Le llevé la camiseta a Rajoy el otro día en el Congreso. Se la entregué, porque me la pidió los trabajadores, se la regalara y se la di, ¿de acuerdo? Saltándome el protocolo con la regañina del presidente de la mesa, pero bueno, eso es lo de menos.
Y esos son 222 trabajadores que producían tubos de escape. La empresa es una multinacional, tiene una factoría también en Zaragoza, que ha decidido cerrar ventas en esta, ha justificado 3 trimestres menos de ventas, con eso ha ido al expediente de regulación de empleo, se carga 222 tíos y tías, gente de 45, de 40, de 50, 55 años, que se quedan en la cuneta. Va a aumentar la producción y a aumentar los turnos en la factoría de Zaragoza, sigue vendiendo lo mismo que vendía, pero ha tenido justificación para que con la reforma laboral cargase 222. Y otras que conozco, sencillamente se lo han llevado a Polonia, deslocalizan. Objetivo, ellos el producto lo siguen vendiendo en el mercado, aunque haya una crisis de mercado, de demanda importante, lo siguen vendiendo, lo que pasa es que la mano de obra es mucho más barata y a partir de aquí están ganando más dinero, pero la gente se queda en la cuneta. Y al final la gente en la cuneta, los que cobran el paro, hay que pagarlo de los recursos de todos los ciudadanos, ¿no? Y no se paga lo que había que pagar. Por tanto, esa es la tónica general. Como la otra tónica en el sector que has planteado, que es sustituir a los trabajadores de cuenta ajena por autónomos. En el sector de los camiones, de los camioneros, así, de montones de empresas, se han cargado el cuenta ajena, lo han hecho autónomo y va con un camión que no es suyo, pero va como autónomo para explotar de más. Y eso así. ¿De acuerdo? Y lo conocerás, si conoces el sector, lo conoces perfectamente. Ese es el mal de nuestro tiempo. Y a las empresas que han tenido ayudas públicas, bien sea de comunidad autónoma, de los fondos europeos o del fondo del Estado español, cuando menos había que pedirle corresponsabilidad social con los trabajadores que tienen el país. Pero estamos en una dinámica de que decidieron que bajando los salarios era como se resolvían los problemas de España y pagábamos mejor la deuda. Y lo que se ha demostrado es que es imposible que podamos pagar la deuda si este país no levanta la economía y aumenta el ritmo de los salarios para que puedan comprarnos el producto. Así de sencillo, ¿no? Por tanto, coincidiendo plenamente en el análisis que estás haciendo. Y la segunda cuestión, ¿qué es más importante? Vamos a ver dónde nos ponen los focos de atención. Porque a mí me dijeron 65.000 políticos viven de los ciudadanos en España. Y eso está por las redes corriendo, por ahí. Y yo he hecho las cuentas y no me salen. Sí, sí. Sí, pero hablamos de políticos al final, políticos y personal que tienen de libre disposición, de la gente que se contrata, de libre de confianza, de los políticos que están de turno. Sumando todo lo que sumemos, fijaros, en España hay 1.300 diputados y diputadas en todos los parlamentos, 1.300. 350 en el Parlamento de España, 250 en el Senado, y alcaldes y concejales, me atrevo a afirmar que no hay más de 5.000 en España que estén liberados. De los 68.000 que tenemos en toda España. La mayoría de los concejales y alcaldes que yo conozco son gente que está ahí altruistamente. Y aquí echan un repaso en el pueblo, no sé cuántos liberados tengáis aquí. Pero voy a lo que voy. Se ha puesto el foco en los políticos y en el alrededor. Eso es peccata minuta desde el punto de vista del gasto. Y voy a poner un ejemplo. Bankia tiene un agujero de 22.400 millones de euros que estamos pagando todos los que estamos aquí. Bankia. La Caixa Nova de Galicia, 9.000 millones de agujero que hemos pagado todos aquí. La Caixa Catalana, 13.000 millones se pusieron y se ha vendido por, no sé si ha llegado a 1.000 millones, 12.000 millones más que hemos puesto. La CAN, del Mediterráneo, la misma historia. Bancaja, la misma historia. Pero voy al de Bankia, por uno más clarito, 22.400 millones de euros. Y eso se los ha llevado alguien. Ya sabemos que hay unas cuantas de miles de personas que se han llevado 200.000 euros, un crédito para la casa y meterse en la locura de un crédito y de una hipoteca que no van a poder pagar. Y eso sabemos que hay unos cuantos. Pero ¿cuántos altos empresarios de este país se han llevado el agujero gordo de Bankia? ¿Qué nombres son? ¿Los conocéis alguno? ¿Os lo han puesto en la tele? ¿Lo sabe la sociedad española? Yo le he pedido a Rajoy, desde el 2012 le llevo pidiendo investigar quién se ha llevado el dinero de las cajas, porque tiene nombres y apellidos. Yo soy de Castilla-La Mancha. Yo sé la CCM de Castilla-La Mancha que ha tenido un agujero de varios miles de millones de euros, pero eso se los ha llevado alguien. Se lo han dado los banqueros, de acuerdo, pero alguien se los ha llevado y alguien no los ha devuelto. Si lo tenemos que pagar todos, es que alguien no los ha devuelto. Pero esos nombres no los conocemos. Pero sí conocemos a los de las tarjetas Black. 15 millones de euros de 84 sinvergüenzas, incluido alguno nuestro, que metieron la mano con la tarjeta Black, ¿de acuerdo? Y gastaron con unas tarjetas lo que no debían gastar, 15 millones de euros, y nos han puesto ahí el acento. Todos tenemos eso en la cabeza, pero a nadie nos han puesto quienes se llevaron 22.400 millones, que son más que 15 millones de las tarjetas Black. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos han focalizado contra los políticos y la política los problemas de este país. Y aquí hay políticos sinvergüenzas y corruptos y que no han cumplido con sus obligaciones de defender lo público. Claro que los hay.
Pero la política como tal es la que tiene la responsabilidad completa de este tema y los corruptores. En Génova han corrido sobres, en Génova se han pagado mordidas para que le adjudicaran obras a unos cuantos. ¿Quiénes son esos cuantos? ¿Por qué no son esos nombres los que salen? ¿Por qué salen los políticos? En el fondo para deteriorar la política en nuestro país y deteriorar y ponernos ahí el acento, pero lo gordo está callado y está guardado, y esos son los que han hecho el agujero. Un político se corrompe, pero hay uno que se corrompe y hay un corruptor que va a corromperle, y esos nombres son los que no quieren que salgan. Y escucha, y estoy hablando del trazo grueso. Por tanto, el problema, siendo que pueda ser un problema, yo te voy a decir las cuentas nuestras de Izquierda Unida. Nosotros somos la tercera fuerza política de este país. Yo soy presidente portavoz de un grupo parlamentario de 11 diputados. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos de gasto 3 millones de euros al año, que recibimos de subvención pública de Estado. Una parte de esos 3 millones de euros al año. Esas son nuestras cuentas generales de la organización. No, pero escucha, si lo que quiero decir es que nos han puesto el acento en una cosa que es minoritaria desde el punto de vista del gasto del Estado, que es minoritaria comparada con el agujero inmenso y el fraude fiscal inmenso. Estoy hablando de 80.000 millones de euros de fraude fiscal. Estoy hablando que los 40.000 millones de euros que regularizó Montoro, los regularizó a un 3%, y un 3% de impuestos no pagamos ninguno que estemos aquí, pagamos más del 3% de impuestos, pero esos que eran defraudadores, 40.000 millones de cuentas en Suiza, se regularizaron al 3%. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nos han puesto el acento en lo pequeño, pero que es muy escandaloso aparentemente, y nos han quitado del foco lo gordo que tenemos en este país. Dime unos cuantos nombres de los que se han llevado el dinero de Bankia. Dime uno solo. ¿Por qué no lo sabes? Escucha, pero ¿por qué no lo sabes? ¿Porque no lees? De acuerdo. Bien. No, no lo sabes. Pero no se puede hacer comparación de si esto es muy gordo y esto es muy pequeño y esto no tiene ya importancia. No, lo gordo lo estamos sufriendo todos los españoles. Sí, pero mira, hay una cosa... Aunque no sepamos detalles como nombre y todo. Pero escucha. Pero cuando alguien señala una herida, no hay que mirar al dedo. Hay que mirar a la herida. Porque lo que quieren es que miremos al dedo. Yo no voy a justificar los 60 asesores que no tengan título con Rajoy, pero te voy a poner un ejemplo. Yo no tengo título. Yo tengo título de campesino. Espérate, esa es mi profesión. No, pero te quiero decir esto. Es que pero escucha una cosa. Aunque los 60 esos de Rajoy que no tengan títulos tuvieran títulos, ¿cambiaría las cosas? Sí, pero repito, escucha, eso lo podemos cuestionar, pero te digo, ¿cuántos con títulos nos han robado y nos están robando en este país? Entonces, repito, no es el problema de fondo. Para mí es un problema que se tiene que resolver, pero para mí en la escala de valores hay el problema fundamental y los problemas secundarios. Y en mi opinión ese es un problema, sin dejar de que sea un problema, es un problema secundario. Es cuando que no lleve coche oficial. Bien, estás hablando con un jefe, un presidente de grupo parlamentario que ha decidido no poner el culo en el coche oficial. No lo he puesto, no está en los periódicos, no lo ha leído ningún periódico. Escucha, yo doy ejemplo, pero escucha. Pero el coche oficial en todo caso que pudiera llevar el presidente portavoz del grupo de Izquierda Unida, que lo tengo asignado el coche y lo tengo allí parado, repito, no he puesto el culo todavía en el asiento del coche. No he hecho alarde de ese tema, porque yo soy quien soy y no tengo que hacer alarde de esas cosas. Pero eso sería una cuestión ética, pero resolvería el problema de fondo.
Mira, estás hablando con un diputado que el día que entró en el Parlamento decidió renunciar al fondo privado de pensiones de los diputados. ¿Se ha enterado de eso este país? Escucha, no, pero que te digo planteamientos éticos. Sí, escucha, pero te quiero decir, pero escucha esto. Pero escucha esto, de eso no te has enterado porque no te lo han contado los medios de comunicación. Y te estás enterando ahora. Y cuando salga y hables en el bar con un compañero amigo, dirás, yo estoy con un diputado que me ha dicho, que no sé si será verdad, que él ha renunciado a un fondo privado de pensiones cada año porque ha decidido que él tiene la pensión que va a tener cualquiera de la Seguridad Social cuando le toque por sus cotizaciones. Y he estado con un diputado que ha decidido no tener coche oficial y no lleva coche oficial. Y estás con un diputado que no sube en primera y que sube en clase turista, escucha, pero eso como no te lo cuentan, tú no lo conoces. No es que tú seas más mal pensado que nadie, es que no te lo cuentan ni te lo van a contar. Escuchar, nosotros le hemos pedido 7 veces la comisión de investigación al Partido Popular sobre lo de las cajas. 7 veces. Porque queríamos 3 cosas fundamentalmente. La primera cosa era conocer quiénes habían llevado el dinero, no por conocerlo únicamente, sino porque le paguen, ¿de acuerdo? Y devuelvan lo que puedan devolver, no que se hayan llevado el dinero a no sé qué paraíso y después, hasta luego Nicolasa. La segunda es por qué el Banco de España no controló a las cajas para que no hicieran operaciones temerarias. Y la tercera, por qué la CNMV, que es el organismo regulador, tampoco controló la situación. 7 veces lo hemos pedido al Parlamento, 7 veces nos lo ha negado el Partido Popular. ¿Por qué lo ha negado el Partido Popular? Porque no tienen que salir nombres de determinadas personas que están implicados en la materia hasta las orejas. Y esos son los que la han organizado en este país. Nosotros más no podemos hacer. Nosotros tenemos 11 diputados, el PP tiene 186. Y la Cámara, como un rodillo, nos lo está fusilando cada día. Nosotros hacemos lo que podemos, desde el punto de vista de dar la tabarra. Estaba en la pura ruina, la Caixa de Cataluña, sí. Y la subvencionaron los catalanes, y que hoy venga la Caixa de Cataluña y nos compre y nos dilapide, por decirlo de alguna forma. Es triste. ¿Te refieres a la Caixa o a la que ha sido intervenida por el Estado? No, a la Caixa, la que ha comprado la casa. A la actual, ¿no? A la que queda. Ellos estaban en la ruina y bien. La subvencionan y la suben, la levantan, y ahora vienen y nos compran a nosotros. Por €1 vendieron Bancaja. Y por 800 millones Caixa Cataluña. Y le pusimos 13.000 del Estado. Un momento, perdonar, es que ha venido muy tarde. Nos gustaría quedarnos porque es muy importante esto, escuchar a la gente, el debate y demás. Pero es que lo están esperando. Está la gente lo mismo que estábamos nosotros aquí. Entonces, vamos tarde ya y demás. Yo me gustaría un momentín, un minuto nada más, decir una cosa que nos sirva a todos de reflexión. Lo que se ha dicho aquí lo conocemos todo el mundo. Es algo que conocemos todo el mundo. Y nosotros con nuestra conciencia debemos después de apoyarlo o no apoyarlo. Hay gente que levanta cada mañana, se tira 8, 10, 12, 14 horas en un ayuntamiento que cobra un sueldo decente para poder vivir. Y hay gente que ha estado en un ayuntamiento y a lo mejor no ha cobrado un sueldo, pero ha costado a este pueblo, a otro pueblo, 7 veces lo que vale un sueldo. Y todas esas cosas las sabemos todos. Y eso es lo que tenemos que revinar, como decimos en los pueblos, que es pensar e intentar después de reflexionar y hacer lo que tengamos que hacer. Yo creo que hay políticos de todas clases, que hay empresarios de todas clases, que hay trabajadores de todas clases y no se puede generalizar. Pues ya está. Muchísimas gracias.
Se lleva más a callo,